Qué bueno, dejen que llegue Dagnira porque la décima va dedicada a ella, la décima del día de hoy, y dice así: habla con tino y coraje, con temple y determinación, requiere firme visión y un pecho con alto voltaje. No cualquiera habla, señores. No es solo soltar un mensaje, es medir cada oración, ser voz de la población sin vender el equipaje. Mujeres como doña Consuelo en su traje o doña Gloria Guerrero en su momento dieron lección. Hoy Dagnira se levanta con la aurora bien temprano y alza su verbo llano con un análisis que encanta. La escuché desde New York, tan franca, y al rato ganó mi admiración. Y en Panorama la escuchamos con pasión, junto a Alfredo con emoción, a Kimberly y a Nilda, y Elvis, quien manda, junto a nuestro Cundo, nos traen la información. No es juego tener criterio, señores, ni opinar por opinar. Es saber cómo enfocar la verdad en el misterio. Señores, porque aquí todo es un misterio, todo lo que parece y al final no es. Dagnira es un ministerio de firmeza y precisión. Su tono, su convicción dan fuerza al comentario serio, y en el debate del diario Imperio se gana nuestra ovación. Esa es esta señorita que vamos a tener el día de hoy, y justamente ¿por qué hablamos un poco de todas estas mujeres que se han ganado el respeto de todos nosotros? Porque es un mundo, señores, donde muchas voces se venden al mejor postor, donde la verdad a veces se negocia y el silencio se compra. Tener gente seria en los medios se vuelve cada vez una necesidad urgente, ¿sí? Si este es un medio que también es un negocio, porque usted cree que uno vive del aire, donde hay que vivir y vender publicidad. Pero la integridad no puede ser una moneda de cambio. Por eso el trabajo que hace Dagnira Caminero y otras también que pertenecen al grupo Panorama y al equipo de todo lo que es también el Panorama de la Mañana, tiene tanto valor. Porque en tiempos de confusión se atreven a ver, a cuestionar, a hablar con claridad en un país donde muchos cachan por conveniencia y otros eligen, como ellos, investigar, denunciar y orientar. Aunque parezca una locura, opinar con responsabilidad es también un acto de empatía. Sí, señor. Yo podría aquí hablar de viaje, de turismo, de cosas lindas. No, pero hay que ser empático con la mayoría, con lo que acontece en nuestro país. Como yo siempre digo, sí, empatía, porque denunciar situaciones como el despilfarro de fondos en Aerodón, donde uno va al aeropuerto, como me pasó a mí el domingo a buscar a mi mamá, y ni siquiera las pantallas funcionan, o ver cómo se inicia una cantidad de obras y no se termina ninguna, no es solo opinar, es dolerse por lo que pasa en el país. Como alguien me decía ayer, y lo mencioné al inicio del programa, Miguel Medina está haciendo lo que hay que hacer, me dijo alguien. Y esa frase se queda conmigo, porque es verdad. En medio de tantos que se acomodan, él, junto a un equipo, apuesta por la verdad, por la seriedad, por el país. Porque si todos aplaudimos los errores, el caos sería la norma, que eso es lo que pasa hoy día. Pero en medio de tanto ruido, quienes se atreven a ver y a decir la verdad se convierten en faro. En un país de ciegos, quien ve, reina. Entonces, por eso realmente, señores, todos estos equipos de cada uno de estos programas, como yo le digo, aquí todo el mundo son estrellas, gente talentosa, pero sumamente preparada y lo más importante, comprometida con llevar, yo como les digo, no siempre seremos objetivo, porque cada quien tiene su forma de pensar, pero trataremos de ser los más veraces posible. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y cuando regresemos, bellísima como siempre, siempre bien puesta, porque parece una princesa, aquí tendremos en el estudio a Dagnira Caminero, que no tan solo, señores, trabaja en Panorama de la Mañana, ya tiene un proyecto bellísimo de manera personal, individual, del cual también vamos a hablar en la mañana de hoy. No se muevan de ahí.
ya de regreso, señores. Recuerden que pueden seguirnos a través de todos sus dispositivos en nuestro streaming que se ve perfecto en cualquier parte del mundo. Ahí no hay de que el sonido, que sí. No. Nosotros aquí no hay fallo. Y cuando sucede algo, porque lo estamos arreglando para que funcione todavía mejor. Recuerden las principales compañías de cable, nuestro canal satelital. O sea que no hay excusa y síganos también en las redes. Como yo les dije en la 10ª, y se lo decía a ella fuera del aire, ustedes saben que yo soy la presidenta del Club de Fan de Alfredo de la Cruz. Y siempre escuchaba el programa que ellos hacían en otra plataforma juntos. Pero cuando yo vi que ellos venían para acá, ay, mi amor, me puse loca. Y cuando yo vi a Danira en Nueva York, así me quedé asombrada. O sea, lo que dije en la 10ª no es una vez la seguí yo. Qué muchacha más inteligente, qué bien habla. Entonces, para mí realmente, qué placer tenerte aquí esta mañana, porque aunque nosotros conversamos todos los días, yo me siento tan identificada con los comentarios de Danira, porque primero súper objetiva. Tú así, con esa calma, mi amor, tranquilita, porque no hay que exaltarse ni insultar a nadie para hacer valer, ¿verdad? Cuando usted tiene argumentos, claro, pues la gente... De Rosa, verdad, gracias. No, gracias a ti por la invitación y de verdad es un privilegio estar en tu espacio. Rosa, que tiene muchos años de trayectoria, que es un referente en estos medios, que es una profesional acabada, me honra con esta invitación. Yo que no soy muy dada a dar entrevistas, aunque la gente no lo crea, yo soy un poco tímida. Yo estoy todos los días frente a la cámara, pero no suelo dar entrevistas. Sí estoy entrevistando y me gusta, pero estar del otro lado no acostumbro. Pero para mí es un privilegio compartir estos minutos contigo. Mira, tú acabas de decir algo y mis hijos bromean mucho conmigo porque me dicen eso mismo. La gente no entiende que este es nuestro ambiente. Claro. Es como estar en la casa, porque nosotros estamos aquí todos los días, ¿verdad? Entonces es cómodo, es como una gran familia. Si quizás nos sacan de aquí, somos un poco más retraídas. Así es. Menos, porque mis hijos me dicen, tú eres simpática con quien tú conoces, pero tú no eres sociable, la gente te ve así, y es la verdad. La gente no se da cuenta de que el hecho de que estemos frente a las cámaras no quiere decir que andemos por ahí repartiendo uno está jugando un rol delante de las cámaras, el rol que uno decidió jugar en la sociedad, y uno lo hace de manera profesional, pero ya cuando uno sale de ahí, pues ya anda más recogido. Danira, tú estudiaste comunicación, o sea que siempre sentiste un poco esa pasión, aunque no trabajabas en ese momento en los medios, pero sí sentiste. ¿De cuándo sientes tú esa inquietud de...? Mira, ¿tú sabías tu micrófono? Yo en la vida estoy muy agradecida de mis padres porque ellos me permitieron ser todo lo que yo quería hacer. Yo fui estudiante de música, o sea, estudié música, piano y flauta traversa, bailarina de ballet, modelaje, locución, o sea, todo lo que yo quise, mis padres me acompañaron, me apoyaron a yo estudiarlo y ser lo que yo quise ser. Estudié periodismo, en un momento me gustaba la medicina, pero luego vi que para ser pediatra, que era lo que me gustaba, había que pasar por otras áreas que no me gustaban tanto, entonces dije no. Y entonces siempre he sentido como un llamado hacia lo social, porque también soy hija de 2 maestros que siempre han hecho una labor social muy bonita a través de la educación. Entonces me incliné por el lado del periodismo porque eso es una forma de tú pues aportar a la sociedad, de visibilizar situaciones, de ser voz de gente que quizás no tiene el mismo acceso a los medios de comunicación. Y entonces cuando salí del bachillerato decidí estudiar comunicación social, mención periodismo. Tú cuando entraste a la universidad, ¿ya estabas trabajando? No. Sí, bueno, déjame contarte que yo empecé a trabajar en los medios. Yo tengo ya más de 20 años en los medios de comunicación. Empecé como locutora de radio, locutora musical y locutora de noticias. Y con ese trabajo me pagué mis estudios universitarios. O sea, yo me gradué y era menor de edad, de hecho, cuando empecé a trabajar. Entonces, ya me están sacando los cálculos de la edad, ¿verdad? Porque dije que tengo más de 20 años. Y mejor no vamos a decir, porque si tú no tenías cédula, entonces como cobrabas, pero no importa. No, menor de edad, con un permiso de mi papá, pero fue ahí mismo, ya al año siguiente yo tenía mi cédula y bueno. Entonces, empecé a trabajar y me pagaba, con eso me pagué mi carrera.
En ese tiempo, yo creo que no llegaba a 8,000 pesos, 7,000 y pico, me pagaban, pero yo hacía 4 horas en una emisora. Me tocó el horario de abrir en una ocasión de 6 de la mañana a 10, luego mi horario era de 10 a 12, a 2, perdón. También otras veces me tocó hacer el cierre de una emisora que para una muchachita en ese tiempo era un horario complicado, pero mi papá me llevaba y te esperaba y me iba a buscar porque salía a las 12 de la noche, o sea, me tocó cerrar en alguna ocasión y entonces era un horario un poquito delicado para una muchacha joven, sobre todo mujer, salir a las 12 de una emisora, pero todo eso me forjó como profesional, o sea, me dio la oportunidad de conocer cada paso. Esa fue mi iniciación en el mundo de la comunicación a través de la radio, locutora musical. Luego fui creciendo ahí mismo, aprendí de grandes maestros como Henry Frías y Luis Alberto Perdomo, la parte de lectura de noticias, y entonces di el salto a leer noticias en radio. Luego trabajé en el canal AM47 leyendo noticias también, los boletines de noticias. Luego de AM47 pasé a Teleantillas, Canal 2, leyendo también noticias. Trabajaste también. Y trabajé en 1+1 con una gran escuela del periodismo, con Juan Bolívar Díaz, que me despertó mucho esa parte del periodismo social, del periodismo que cuestiona, que investiga, que no se queda callado. Eso lo aprendí yo mucho en esos años que pasé con Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, también estaba ahí Ana Mitila Lora, grandes profesionales del periodismo que tenían una trayectoria y que fueron una escuela para mí y que me ayudaron mucho en esta carrera. O sea, que Ana Mitila fue mi vecina muchos años y verla nuevamente, pues eso, señores, hace falta. Muchos comunicadores se van de los medios y no regresan cuando tienen tanto talento, y pienso que quizás el hecho de que los dueños de los medios no los conquisten nuevamente, porque el talento está ahí y el trabajo y la trayectoria también. Cuéntame, ¿cómo te encuentras tú con ese equipo? Ese equipo que hoy forma el Panorama de la Mañana, pero que viene ustedes de otra plataforma. Sí, ya tenemos 5 años juntos, el equipo que viene desde Cachicha, sí, desde el año 2020. Y tú sabes que Elvin Castillo, que es el coordinador, siempre ha sido como la cabecilla del espacio, es una persona visionaria. Él fue que nos juntó a todos. Él es como un cazador de talentos. Y entonces cuando él empezó el proyecto en el 2019, él empezó a llamarnos a todos y él buscó como cada personalidad. Él supo mezclar cada personalidad y cada talento de cada persona. Y entonces, iniciando, éramos 14. Éramos 14, al día de hoy de esos 14, juntos quedamos 3, que somos Elvin, Alfredo y yo. Pero éramos 14 que Elvin juntó en 2019 para arrancar ese proyecto, iniciando el año 2020. Y desde ahí, pues tú sabes, 2020, iniciando, justamente iniciando el año y ahí mismo la pandemia. Entonces fue un reto porque el programa empezó sumamente bien, pero entonces llegó la pandemia, un proyecto novedoso, en una plataforma que solo era digital, y entonces de repente tuvimos que hacerlo desde las casas, virtual por la pandemia. Fue un reto, pero en el tiempo nos hemos mantenido y como te decía, éramos 14, pero es como una carrera de resistencia. No todo el mundo se acopla porque hacer periodismo o televisión o radio todos los días es un reto. Es una responsabilidad. Sí, una responsabilidad, un reto, hay que leer mucho, hay que mantenerse informado, hay que levantarse temprano para los horarios de la mañana, que siempre son los que nos han tocado. Y que la gente lo que no entiende es que tú puedes llegar aquí a las 7, pero tú no te despertaste a las 7, tú estabas leyendo las noticias la noche anterior, tú te despiertas y estás viendo qué pasó, porque puede cambiar todo. Por eso es que yo le digo que muchas veces el programa es como comer de cantina, porque usted no sabe lo que va a pasar. A veces tenemos todo listo y de un momento a otro yo cambio absolutamente todo. Entonces los muchachos, claro, tan buenos, se adaptan a todas las situaciones, porque cambiamos la décima, cambiamos los reportajes, todo. Pero esa es la televisión en vivo, un reto constante. Exactamente. Cuando tú crees que todo está listo, te das cuenta que apenas estás comenzando. Sí, tú sabes que yo tuve un tiempo que fui maestra de ceremonia en el Ministerio de Educación. Y yo creo que ese fue un reto que a mí me ayudó mucho como profesional, porque trabajaba con un equipo que no me ayudaba mucho con el contenido, y entonces yo aprendí ahí el arte de la improvisación. Y entonces cuando uno en los medios le toca improvisar en una situación en vivo, entonces tú tienes que sacar de abajo ese trayecto, ese paso por educación, donde yo sentí en ese momento que me la ponían en China. Eso me ayudó mucho porque me ayudó a aprender a improvisar, a sacar de abajo, a buscármela en el aire, ahí en vivo, porque imagínate ser
maestra de ceremonia de un ministro y no tener contenido. Entonces tú tienes que buscar de donde no hay para quedar bien. Y eso es parte de lo que me formó como profesional. ¿Qué medios o qué plataformas tú lees para informarte? Porque hay muchas cosas que, señores, que a veces son mentiras. Y cuando tú crees que estás leyendo algo, tú dices, pero ven aquí, ¿qué es lo que están escribiendo aquí? Bueno, yo lo leo todo. Todos los medios locales yo los leo. Entonces, ¿qué yo hago? Y es lo que he basado mi carrera profesional. Yo trato de ir a la fuente de la información. O sea, si me están dando una estadística, yo veo cuál es la institución que está dando la estadística. Si me están dando una información, yo trato de ir a la fuente. Sí. Porque la idea es tú presentarle los datos a la gente y que la gente pueda hacerse su propio criterio. Tratar de no dar una información viciada. Entonces, yo te doy la información, te presento los datos, te digo dónde están los datos y ya partiendo de ahí tú te haces un criterio de algo. Tú decides si vas a tú decides si deseas creer en eso o no. Ahora, yo me encargo de darte la información. Tú dices, que tú haces tu tarea. Yo hago mi tarea porque de eso se trata el periodismo objetivo. O sea, tú presentar datos para que la gente pueda hacerse una idea, porque quizás la gente no tiene como esa expertise de buscar, de googlear, no le dedica el tiempo a investigar. Entonces, a veces uno se dedica a hacerle la tarea para que la gente pues sepa dónde está la fuente de la información, que eso es clave en el periodismo. Sí, sí, porque muchas veces se desvirtúa la información. Cuéntame algo, ¿cómo es trabajar con Elvis y con Alfredo? Porque Alfredo es como una cerveza. Uno le dice trabajo porque le pagan, pero realmente no es un trabajo, es una experiencia cada día, uno se divierte mucho. El que ve el programa en vivo sabe que eso pasa de 0 a 100 en un segundo. Uno se desestresa, o sea, aunque uno se levante todos los días temprano, uno se levanta con deseo de llegar, porque más que un trabajo es un antiestrés que tiene sus momentos serios, pero también tiene sus tiempos jocosos, y eso te dice claro que la información no tiene que ser rígida, que tú puedes informar de una manera diferente, pero nunca perder la objetividad ni la veracidad, y yo creo que eso ha sido la diferencia en este equipo, en Panorama, y es lo que ha hecho que en tan poco tiempo en esta plataforma, en Grupo de Medios Panorama, el programa está entre los 3 principales del país. O sea, es uno de los más escuchados porque la gente se entera de todo, pero de una manera diferente, refrescante, no tiene que ser rígida, no tiene que ser aburrida, y la gente bota el golpe porque con tanto problema hay que cogerlo suave. Así mismo, y tú sabes que una suegra que yo tenía decía que veía a veces los noticieros y terminaba doliéndole la cabeza porque era tanto, y con el sensacionalismo, y usted no tiene que ser sensacionalista para llevar una información. Y eso que también ahorita yo decía que muchas veces no es que dejemos de ser objetivos, y lo ha dicho Dainira, cada quien ve desde una visión, desde su visión, las cosas, porque cada uno, nosotros somos seres humanos y tenemos nuestras predilecciones. Claro. Como decía mi mamá, que yo le decía, ¿a qué hijo tú quieres más? ¿Con qué? Dice, no, mi hija. Uno lo que pasa es que tiene más cosas en común con uno que con otro, pero a todos se les quiere igual. O que algún hijo en algún momento tiene una mayor necesidad que otro, y entonces por eso quizás un hijo entiende que se quiere más a ese, pero es que en ese momento ese hijo necesita más a esa madre. Así mismo es. Tú, ¿cuáles tú dirías que son las cualidades o las fortalezas de Elvis y también las fortalezas de Alfredo? Porque yo realmente ambos son, y más ahora que he tenido oportunidad de compartir con Elvis, son 2 personas admirables. Mira, a Elvis me unen más de 20 años de amistad. Nosotros fuimos compañeros de la universidad, de ahí nos conocemos, y por eso él me reclutó, porque ya viene una relación vieja desde el 2005 que nos... 20 años, sí, 20 años, fácil. Sí, 20 años desde la universidad, y entonces Elvin es una persona que desde lo conozco ha sido muy trabajador, no le tiene miedo al trabajo, le gustan los retos, no se queda tranquilo, es muy inquieto, no se pone límites, o sea, es una persona muy trabajadora, y la gente lo ve ahora, pero la gente no sabe que él tiene 20 años guayando la yuca, o sea, que no fue que él llegó ahora, no, tiene 20 años pasando centro, como dicen, haciendo su fila, y llegó el momento en que ya está el resultado de esos 20 años. Es una persona muy trabajadora, persistente, incansable, muy creativo, emprendedor, o sea, vive siempre buscando la forma de hacer las cosas diferentes, y ese es el resultado que vemos hoy de tanto tiempo construyendo su carrera profesional. Tú sabes que algo que yo me he dado cuenta es eso mismo, el ver las oportunidades, y eso lo hacen los líderes. Es un tremendo líder. O sea, ver quién tiene un talento y puede complementar el talento de otro. Pero también sobrellevar esa cabina, que no es fácil. Él me dice, ¿tú crees que esto es fácil? La gente que llama y dice ¿cómo es que le dicen? Y el desayuno, o que les dicen que los llaman.
Elvin no es fácil. Dejen que desayunemos. No, porque imagínate, a veces vienen unos comentarios muy pesados, entonces la gente sin desayunar no entiende, entonces hay que darle chance. Pero Elvin es un visionario y es un buen líder porque ha sabido sobrellevar. Él me lo dice a mí, ¿tú crees que es fácil lidiar con tanta gente, con pensamientos diferentes, con personalidad diferente? No es fácil, entonces eso lo logra un líder. ¿Y las cualidades o el potencial, o sea, que tú has visto en Alfredo? Cuéntame. Alfredo, yo tengo 5 años tratando a Alfredo, que fue cuando empezamos el proyecto. Alfredo es un ser humano extraordinario, solidario por demás, o sea, si tú lo necesitas, él va a estar ahí. Ustedes lo ven ahí de malcriado en la cabina, pero eso es un personaje, porque eso es él. Eso es Puma nada más. Eso es él. Ahora, fuera de ahí, Alfredo es más bueno que el pan. O sea, yo lo digo, es un ser humano de cualidades de verdad muy humanas, es muy solidario, es un amigo, siempre está dispuesto y es un tipo divertido que tú nunca la pasas mal, porque él es un personaje en cabina, pero también fuera es una chercha, entonces, pero es una persona bastante noble, que el que no lo conoce, que lo ve de malcriado todos los días en los medios, dice, óyeme, pero este muchacho se fuñe, pero realmente es un alma noble, es una persona muy buena. Ay, mira, ¿cómo compaginas tú? Porque tú también tienes otro proyecto, un proyecto muy bonito, porque yo he visto las entrevistas muy buenas. Sí, yo tengo, hace un año, lancé mi programa, mi espacio de pie ante la República. Yo decía, bueno, tengo que dar el salto, ya yo tengo 20 años en los medios, yo creo que es hora de yo hacer algo mío. Algo mío, que yo le dedique mi tiempo, que tenga mi marca, que tenga mi sello. Y entonces este espacio se llama De Pie ante la República, nombre que se lo puse porque cuando yo empecé en los medios, que era locutora, conocí a un señor que se llama Papo Lucas y él decía mucho así, aquí estoy de pie ante la República, y entonces eso me marcó en el inicio de mi carrera, y cuando estaba buscando nombre yo dije, mira, yo le voy a poner ese nombre porque eso es lo que yo hago todos los días, estar de pie ante mi país, haciendo denuncias, haciendo la voz de personas que necesitan visibilizarse, y por eso le puse el nombre. Entonces es un espacio que yo lo tengo para visibilizar temas de interés colectivo, de interés político, donde la gente puede expresarse y que pueda quizás transformar la sociedad, aunque sea a largo tiempo, a largo plazo. Es un programa que tiene un año, pero es un programa que se hace con mucho amor. No, hasta el logo de tu compañía me encanta, el nombre, todo me gustó. Sí, tú sabes que yo soy emprendedora, soy una persona curiosa también. Yo tengo un proyecto familiar en un centro de estimulación temprana de niños. No. Sí, es un proyecto familiar. Te dije que soy hija de dos maestros. Sí, señor. Entonces por ahí está la venita también del magisterio, de la formación, y tengo ese proyecto que se llama Funny Lab, está en la República de Colombia. Hay un centro de estimulación temprana donde se trabajan con bebecitos, porque soy una curiosa, no solo el área del periodismo, sino también emprender para diversificar los ingresos. No, y el hecho de que cuando uno tiene los estímulos correctos, señores, el cerebro se dispara y los niños tienen hasta una idea que pueden absorber todo, y nosotros lo que nos pasamos es dejándolo ahí sentado en una silla o dándole la tableta sin enterarnos. No, mi nieta el otro día me enseñó todo, los órganos del cuerpo, y yo, ¿qué es eso? No, esos son los riñones, eso es esto, estos son los pulmones, esto vaya, y yo, pero Espíritu Santo, yo nunca había tenido oportunidad ni siquiera de tan ver. Chiquita, tan chiquita. Entonces, el potencial que tienen los niños, y más en un mundo donde reciben tanta información, que entonces, se necesita canalizar es para que reciban la correcta. ¿Cómo compaginas tú la maternidad con este programa diario, que llegas aquí tan tempranito? Yo te imagino, a veces estoy yo y veo a Dagnira y pienso, Dios mío, ella llevó a los niños, ella, ¿qué hora, cómo lo lleva? No es fácil, es un reto, sobre todo cuando uno quiere ejercer la maternidad responsable y presente. O sea, yo soy la mamá que quiere estar en los partidos de fútbol de su hijo, pero que también quiere llevar a la más chiquita a sus clases, o la que le hace ese desayuno especial o esa cena que a ellos les gusta. O sea, a pesar de que tengo una asistente que me ayude en la casa, pero me gusta hacerle sus cositas. Entonces, eso hace que sea un poquito, pudiéramos decir agotador, pero es lindo porque tengo el privilegio que quizás no muchas madres tienen de estar ahí, de llevarlos a su escuela, o llevarlos a sus clases, o estar ahí para el almuerzo, o estar ahí para hacerle su cena. Entonces, es un reto. A veces hay días que son agotadores, pero vale la pena, y eso también se logra porque mi esposo me da la mano. Son dos niños, entonces yo llevo a uno, él lleva a la otra, quizás en la tarde ya yo voy un poquito más forzada con las actividades extracurriculares
extracurriculares, pero también es un apoyo, nos coordinamos y eso hace que sea más llevadero y que sea más compatible la maternidad con un trabajo tan demandante porque es de madrugada, pero también, por ejemplo, cuando se duermen es que yo tengo la paz para ponerme a leer. O sea, ya a las 9 de la noche es que está el silencio, entonces a esa hora que ellos duermen, entonces yo arranco a trabajar lo de la mañana. Entonces eso hace que sea un poquito agotador, pero al final vale la pena, sí, es gratificante. Exactamente, hay mucha satisfacción. ¿Qué piensa tu marido de ti, de tu trabajo? Bueno, porque tú lo dijiste ahora, uno no logra nada solo, uno necesita un grupo de apoyo. No, tú sabes, yo me casé muy joven. Pero eso no fue una limitante. Él me ha dejado crecer hasta donde yo he querido. No me ha puesto un límite, no me ha dicho, mira, no, o no hagas esto. Me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer, me ha apoyado dentro del matrimonio. O sea, me casé jovencita, entonces yo seguí estudiando, hice mis maestrías, cada proyecto que yo he presentado él me ha apoyado, me ha dicho que sí, me ha motivado. Entonces yo creo que ha sido una ayuda idónea y un apoyo que he tenido en estos años de mi vida profesional, porque no me ha dejado sola y cada vez que yo le salto con algún emprendimiento, algún proyecto, él me apoya, y yo creo que eso significa que cree en mí y en lo que yo he querido hacer en la vida. Sí, yo creo que es fundamental para una relación de pareja, más que el amor, la admiración y el respeto, porque hay mucha gente que se ama y se deja, pero cuando tú admires y respetas al otro, pues es difícil que una relación termine. Mira, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos yo quiero que hablemos de algo de lo que tú hablas todos los días. Vamos a hablar un poco de política nacional, vamos a hablar porque hay muchos temas que Dayanira trata todos los días y que nos dejan así, que nos da datos que nosotros desconocíamos, o que cuando ella los da después uno va y compra y dice, wow, como lo del aeropuerto. Sí. Señores, el domingo nada sirve, las pantallas, así, es como una pantalla rota, no se podía ver ni a qué hora, ni si habían llegado, si no habían llegado, o sea, un desastre. Entonces vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de... Uno quisiera hablar de cosas buenas, ¿verdad? Pero es que no cooperan. No cooperan. Y que no ayudan. Bueno, pues vamos a hablar y quizá también de los políticos que tú consideras que pueden haber estado haciendo un buen trabajo, no tan solo en esta gestión, sino en otras anteriores. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. No se muevan de ahí. Bueno, señores, que si nosotros no cacaríamos, como dice la gallina que no cacarea su huevo, mejor que no lo ponga. Y si nosotros no cacaríamos todos los talentos que tenemos aquí en el Grupo Panorama, ¿quién lo va a hacer? ¿Usted cree que nos van a llevar y van a decir, que ustedes son una de las plataformas de mayor crecimiento y posicionamiento del mercado? No, nadie va a decir eso. Y por eso es que yo estoy concentrada en traer a los talentos aquí al programa para que usted los vea mucho más allá de los programas que realizan. Dayanira, vamos a hablar, como dijimos fuera antes de comerciales, vamos a hablar de lo que tú hablas todos los días. De problemas. De problemas. Hablar de problemas, bueno, no es hablar de problemas por hablar de problemas, ¿verdad? Sí, pero porque la gente cree que es como que es algo personal. No, lo que usted no es personal. Y mira, muchas veces cuando uno hace esas denuncias, ni siquiera da los nombres, porque no es personal. O sea, es que si usted maneja la cosa pública, si usted maneja el presupuesto nacional, entonces usted está expuesto a esos cuestionamientos y se le hace cuestionamiento al que no está haciendo las cosas bien, porque no es criticar por criticar, y por eso yo siempre me sustento en datos que sean comprobables, porque no es una opinión personal, sino es algo que se puede demostrar. Entonces, no es que uno quiere levantarse todos los días a cuestionar, sería o a más criticar. bonito hablar de cosas buenas, ¿verdad? A veces uno hace el ejercicio, y el mismo Elvin lo dice, oye, yo a veces me pongo a buscar, a hacer el ejercicio de las cosas positivas, porque uno quiere también dar cosas positivas, y a veces los viernes uno quiere ir con noticias más light, porque la semana ya es viernes y hay que descansar, pero es que no cooperan, es que no es fácil, y a uno le preocupa, y a mí en lo personal me preocupa las cosas que yo veo, y no solo me preocupa lo que veo, sino que me preocupa la inacción de la sociedad, de esa sociedad civil que en un momento estaba muy pendiente, que todo lo cuestionaba, que protestaba, y no es que uno quiera que salgan a quemar gomas y a protestar, pero por lo menos que haya alguna reacción, que alguien diga algo, de que a alguien le importa por lo que va, por el rumbo que va el país, porque al final este país es de todos. Nosotros, no es de un grupito.
repito, no es de un color en específico y no es un asunto de un color, no es de que si ahora está el blanco, estaba el verde o el morado, no es de color, es un asunto de país. Y hoy es el blanco, pero si mañana es el morado o es el verde, es igual. Si lo hace mal, hay que cuestionarlo. Sí, señor. Porque si usted no quiere que lo cuestione, entonces váyase a su empresa privada, que ahí nadie lo va a cuestionar. Usted va a manejar eso a su antojo. Tú sabes que justamente tú y yo estamos de acuerdo en eso, de que si uno tiene a alguien que trabaja con uno, yo con mi cara muy fresca, así súper bonita, así, ay, mira, muchas gracias por tu cooperación, por todo el trabajo que tú has hecho, pero yo necesito una persona que sepa realizar el trabajo. Que me dé resultados. Exactamente, y si no veo resultados, entonces ese es el cuestionamiento que nosotros nos hacemos. ¿Por qué? Si el presidente ve que alguien o algo no funciona, ¿por qué no hacer otra cosa? Cometer errores de humano. Entonces, cuando a mí me preocupó, pero rectificarlo claro, también. a mí me preocupó mucho en momentos en que el país estaba hasta aquí, del ministro de Educación, Ángel Hernández, y que el presidente en una ocasión como que lo valoró de manera positiva, pero todo el mundo en contra de la gestión, y no por estar en contra, que era una gestión ineficiente, que dio pocos resultados, que se la pasó los 2 años, 3 años que estuvo ahí en el candelero, en los cuestionamientos, y el presidente valorarla como positiva, a mí me preocupó. Porque a veces, como una actitud un poco maníaca a veces. Yo decía, pero ¿y en qué? ¿Pero será que estamos hablando del mismo ministro? Porque es que el país entero veía el manejo de este señor, la soberbia, y el presidente decía que lo estaba haciendo bien. Entonces yo dije, bueno, si el presidente ve que lo está haciendo bien y para él está bien, entonces nos fuñimos. Gloria a Dios. Lo va a dejar. Pero escuchó el clamor y lo cambió. O sea que por lo menos, aunque tarde, pero lo cambió. Pero así como ese, hay muchos funcionarios que uno dice, pero ¿por qué es que el presidente no lo quita? Y es que no hay en el partido oficial alguna persona que cumpla con las competencias profesionales para dar resultados, porque hay un tema que tiene que preocuparnos como sociedad, de cómo van ciertas cosas que 5 años después están estancadas, otras están peor. Yo le decía en estos días en el programa, y recuerdo mucho a Alfredo que también lo dice, oye, si tú no me vas a dar, no me quites. No me quites. O sea, si no vas a mejorar lo que encontraste, no lo deteriores, trata por lo menos de mantenerlo. ¿Qué es el hecho, señores? Usted va a qué sé yo, una cámara de comercio, usted va a pasaporte, usted va todo lo que funcionaba, no, de pasaporte ya no por funciona. suerte que se ha mejorado, porque pasaporte llegó un momento, Dainira, pero mira el metro. Tú sabes lo que es el metro hecho. Estaba lloviendo adentro ayer en el metro. De que las personas tengan que cuando yo me sentí, mira, ay Dios mío, se me eriza hasta la piel. Yo recuerdo cuando remodelaron esa oficina de pasaporte y uno sentadito en su aire acondicionado y te llamaban, y ver a todas aquellas personas fuera, en bajo el sol, lluvia, sol, y sin importarle a nadie, en una estructura tan grande, porque hay espacio, no tan solo para recibir a los que van regularmente, no, para recibir muchísimo más, para construir torres, para hacer de todo. O como tú también. El metro, no. El metro es de preocupar, sí, porque el metro, un sistema de transporte moderno, limpio, o sea, hace 4 años, digno, o sea, sí, mejor que el metro de Nueva York, que todo el que ha ido a Nueva York sabe lo cochino que es el metro, sí, de Nueva York. Entonces el metro, en los últimos años han pasado cosas que nunca se habían visto, que chocaron 2 vagones, que se quedó una puerta abierta, que una persona se cayó, ayer que estaba lloviendo dentro, las filas, la escalera no funciona, el ascensor no funciona. O sea, es un deterioro. ¿Tú crees que preocupa? Es que están totalmente desvinculados la realidad del pueblo dominicano? Yo creo que no le importa. No le importa. Yo creo que no le importa. Yo creo que se han nombrado personas que simplemente fueron ahí a ganar un sueldo, un salario, y no le importa la suerte porque no usan ese transporte, porque no valoran el costo, lo que costó, lo que le ha costado al país ese metro, por poner el caso del metro. Entonces, no le importa la suerte de las cosas públicas. Tú sabes que yo hablaba con, bueno, que usted lo han traído a Víctor Félix, que él sabe mucho de urbanismo, de municipalidad, y hablaba, yo le preguntaba el otro día que por qué no se limpian los túneles, que los túneles están tan sucios. Es que antes hay entraban unas como con manguera y o sea, de presión y todo, se volvía a estar blanquito. Entonces, eso es, señores, es una falta de respeto a
yo siempre digo que Dios no te va a bendecir si tú no cuidas lo que tienes. Si tú no cuidas lo poco, no te va a dar más. Por eso yo digo, entonces, si no me vas a dar más obras, si no me vas a dar más nada de lo que ya encontraste, entonces las que están, por lo menos manténlas, que estaban funcionando. O sea, el país no empezó en el 2020. Aquí estaba todo funcionando bien. Ese metro, o sea, es un solo ejemplo, pero como el metro yo puedo citarte muchísimas otras obras. Ustedes entrevistaron a don Freddy Pérez hace unos meses y recuerdo que él decía que cuando era ministro de Obras Públicas, pues que quizás el error de los ministros actuales había sido de comenzar tantas obras sin el presupuesto para terminarlas, que era mejor que comenzaran con unas, y que creo que él comentó algo que a mí me pareció chistoso, bueno, un poco, porque él decía de que, mira, le decía a los contratos, no te voy a pagar este mes, pero el mes que viene te voy a pagar los 2 meses, para que no detener. También ha habido un tema de gerencia. Sí. Ha habido un tema de gerencia. La gente decía, bueno, pero que la curva de aprendizaje, que tienen 20 años. Sí, pero son 5 años. Ya la curva de aprendizaje y pasó. Muchos de estos ya eran funcionarios en otras oportunidades, en la última. Sí, pero vamos a decir que hace 20 años se pagaba en cheque, era todo diferente. Vamos a decir que sí, vamos a darle la razón ahí de que, bueno, 20 años después el sistema cambió, el Estado cambió. Pero ya tenemos 5 años. Y la transparencia, el hecho de que muchas veces vemos que el presidente, como el ministro de Educación, pues cuando cometen errores, en vez de los tapa o los mueve para otro lado para que salgan de circulación, como decía Pablo, no es nuestro camarada, para que el tema se enfríe. Entonces uno siente como que es cómplice, uno no sabe para quién está trabajando, si para ellos o para nosotros. Que una de las cosas que dicen para justificar es que, bueno, por lo menos aquí se cancelan, o por lo menos se visibiliza y no lo tapan, bueno, pero que tú lo estás dejando en el tren gubernamental. Entonces, hizo algo mal en una institución, tú lo estás moviendo, lo estás premiando. O sea, lo estás premiando, no lo estás sacando. Si tú tuvieras que completar alguna frase, ¿al presidente Abinader le falta? Carácter, aunque es un hombre de carácter, pero yo creo que sí que le falta carácter con ciertos funcionarios, sí, le falta. Él a veces da sobre la mesa duro, pero le falta. ¿A la oposición? No, a la oposición le falta pantalones. El país está ahora mismo sin oposición. La oposición no se siente. La oposición somos nosotros. Yo creo que la oposición se siente cómoda con este gobierno. Yo creo que a la oposición no solo le falta tener una oficina en el Palacio, porque por las cosas que están pasando en este país. Antes, aquí todos los días teníamos un legislador en el Congreso visibilizándola. Y ahora mismo no se siente. Si lo están haciendo, entonces no lo están llevando a los medios porque no se siente. Tú dijiste algo ayer. De que inmediatamente alguien critica algo, pues te mandan una notificación o algo. Sí. ¿Qué le falta? O sea, ¿tú crees que eso es también, que le falta, que no tenemos los funcionarios con la vida o la transparencia o los valores que necesitamos? Tú sabes que hay mucha intolerancia con los funcionarios, no aguantan una crítica. No es el caso, a mí nunca me han llamado, pero hay funcionarios que si tú subes algo a las redes, te llaman para que se lo baje porque hay mucha intolerancia. Pero funcionarios que cuando estaban en la oposición hacían eso y lo hacían peor, y entonces había que aguantársela. Sí, como dicen que, ahora llevan, pero que tienen hijos, sí, pero los otros también tenían hijos. Exacto. Te trajeron aquí a Medrano y yo decía que deberíamos someter a las organizaciones políticas por generar odio en la población, porque eso es peligroso. Ahora mismo los funcionarios están siendo víctimas del odio que ellos mismos sembraron en un momento. Entonces, todo lo que tú ves que se critica fue porque la sociedad aprendió a criticar los de ellos, porque aquí antes se criticaba todo. Y estaba mal antes y está mal ahora. Ahora lo malo es que tú lo criticabas y ahora lo estás haciendo y lo estás haciendo peor. Se supone que si tú lo criticaste en un momento era porque no lo ibas a hacer. Entonces, eso es lo que lo hace doblemente malo, porque estaba mal antes y estaba mal ahora. Entonces, ahora lo hacen y lo hacen peor. El caso de Aerodón, tú lo has mencionado varias veces. Sí, lo de Aerodón, de verdad que cuando se vendió a este país esa renegociación del contrato, 7 años antes de vencerse el contrato, que se le vendió a este país con un video, y eso fue un boom, y se celebró, y que se prometieron unas obras, no un logro, y se prometieron unas obras, y 1 año y medio después tienen su contrato por 37 años, pero las obras no están y no está el dinero porque ya Aerodón desembolsó. Entonces tenemos un aeropuerto que está peor, que ahora se siente tranquilo porque está peor, pero tienen 37 años ahí, o sea, a ellos no les importa. No les importa ya, sí. Entonces, yo digo que el Congreso de la República, que es que tiene que fiscalizar
tiene que meter presión porque se supone que hay unas penalidades que el contrato no le establece, que si Aerodón no cumplía, entonces tiene que pagar. Tienen que cumplir y el Congreso tiene que presionar para que eso se cumpla, porque se supone que entre lo que se acordó en ese contrato era que en los primeros 10 meses ellos iban a proceder a remozar el aeropuerto, que iban a invertir 10 millones de dólares. El aeropuerto está peor, las escaleras no funcionan, los baños no tienen agua, hay goteras. Es un caos el parqueo. Sí. O sea, no da abasto, está peor. Es insuficiente, eso es un aeropuertico, señores, cuando es un país que recibe 11 millones de turistas. 11 millones de turistas con ese aeropuerto, que es el principal aeropuerto del país. Entonces, da vergüenza cuando llega un turista y se encuentra que no hay escalera, que no hay agua en los baños, que se va la luz, porque ha pasado. Ahorita recordábamos en el programa que aquí en el 2023 se robaron unos cables del aeropuerto. O sea, es todo que está manga por hombro. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decirle a los turistas? Porque nos quedan 2 minutos, voy a recordar algo que me pasó en Ucrania, en Kiev, y había para ir al metro, todo en una escalera eléctrica. Yo le pregunté a un señor, pero oígame una cosa, y si pasa algo, ¿no se necesitarían otras escaleras o algo? Dice, es que aquí nunca se va la luz. Se fue en el 87. ¿Y yo qué? Sí, nada más se fue, nada más tuvimos ese problema. Así pasó aquí en España, que no se iba la luz y se fue en estos días. Ajá, se estaban volviendo locos. Eso mismo nos pasa a nosotros, Dagnira. Ya nos quedan 1 minuto. Yo quiero que tú me digas, primero, rápidamente, Miguel Medina, ¿qué es trabajar en el Grupo Panorama? ¿Cómo tú te has sentido? Tú sabes que esto es como una familia. Esa es la mejor forma de describir Grupo de Medios Panorama. Miguel es un tipo chévere, que él puede estar con el presidente de la República, pero igual puede estar con un camarógrafo sentado en un colmado. Sí, señor. O sea, es una persona cercana, tan cercana que las puertas de su oficina siempre están abiertas. Sí. Usted va a su oficina, puede utilizar su baño, usted se puede sentar ahí, no hay problema. Y yo creo que esa ha sido parte fundamental del éxito del Grupo de Medios Panorama. Es un medio que le ha dado apertura a mucha gente, a nuevos talentos, pero también a grandes profesionales, y eso lo diferencia. Y Miguel es un visionario, es una persona que conoce el medio porque él viene de abajo. Sí. Él sabe, porque él fue camarógrafo, él sabe, o sea, él viene de abajo, él conoce de abajo, pero ha llegado a lo más alto y no se ha olvidado de lo de abajo. No se ha desubicado, señores, tiene los pies sobre la tierra. Algo que tú no quieres que pase, que digan de ti, como pasan con otros comunicadores que después de los años los respetamos y después ahora nos dimos cuenta que no, yo trato, algo que tú... No, yo trato de ser coherente porque al final lo único que yo tengo es mi nombre. Exacto. Y eso es lo único que va a quedar. Lo único que va a quedar es mi nombre, el nombre de mis padres, que yo no quiero nunca decepcionar, deshonrar, porque solo yo sé lo que a ellos les costó llevarme donde estoy hoy. O sea, porque fue mucho sacrificio de mis padres, mucho trabajo, 2 turnos de trabajo los dos para sacar a 5 hijas hacia adelante. Entonces yo tengo que honrar eso y por eso yo trato de mantener mi trayectoria sin manchas, porque al final eso es lo que uno se lleva y yo quiero que ellos siempre se sientan orgullosos de la hija que formaron. Excelente. Mira qué placer. Gracias por la invitación. Me pasaría 2 horas, un día hablando con ella. Porque... Que siempre hablamos en los pasillos, cuando nos topamos siempre tenemos de qué hablar. Siempre nos sentamos a hablar. Y no paramos. Pero tenerte aquí, que la gente tenga oportunidad de conocer un poco más de ti, más allá de lo que vemos todos los días, que ese comentario tan certero y tan empático, tan actual con lo que nosotros necesitamos escuchar, y como siempre dices tú, que haces tu tarea para que nosotros podamos digerir y recibir esa información y luego decidir lo que usted crea, si quiere o no. Mira, de verdad, muchísimas gracias. Rosa, ha sido un placer conversar contigo aquí como 2 amigas hablando, como cada mañana lo hacemos ahí en el pasillo. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, señores, como le digo siempre, lo bueno dura poco y el programa debe haber finalizado, pero recuerde que mañana tendremos una nueva oportunidad, tanto ustedes de ver y escuchar a Panorama de la Mañana con Dagnira y ese equipo de profesionales que yo no dejo de mencionarlos cada vez que inicio el programa porque me quedo así, ay Dios mío, ustedes escucharon a Dagnira o a Alfredo. Bueno, y también continuar con toda la programación que tienen preparada para ustedes aquí en BTV Televisión, especialmente el Meridiano, que sigue a continuación. Hasta mañana y muchísimas gracias.